Ujú. Buenas noches a todos. En este momento vamos a empezar nuestra clase. Vamos a dar gracias a Dios por un día más que Él nos permite y qué bueno que ya están conectándose para empezar esta clase. Hoy les tengo una buena noticia. Voy a estar con ustedes toda la hora. Así que ténganme paciencia porque vamos a tratar de dar 2 clases como nos tocaría regularmente, pero vamos a dar las 2 clases que nos tocan de este módulo y cuando venga hermano Marvin ya él podrá dar las otras 2 del módulo que a él le tocan. So, este día vamos a estudiar 2 lecciones nosotros y hoy nos toca el liderazgo eficaz de esta clase. So, vamos a estar hablando de liderazgo en las 2 clases. Vamos a dar gracias a Dios y pedirle que sea Él el que nos dirija y que si hay algo que Él quiere que nosotros escuchemos, si Él quiere ministrar a alguien en especial, Él tome el control de esta clase. Señor, en este momento ponemos en tus manos de amor este tiempo que hemos dedicado para aprender sobre ti, para aprender a ser mejores hijos tuyos, mejores siervos tuyos, mejores representantes tuyos de aquí en la tierra. Te damos gracias y te doy gracias por cada persona que está escuchando mi voz. Te pedimos que seas tú el que hable a nuestros corazones en este día. Amén. Vamos a hablar de liderazgo eficaz. Y una de las cosas que nosotros vamos a estudiar esta tarde es que cómo podemos mejor servir al Señor. Creo que cada una de estas clases nos ha ayudado a poder conocer mejor cómo se trabaja en la iglesia, especialmente en nuestra iglesia, para poder servir de mejor manera al Señor, ¿verdad? En 1 Corintios 9:24 tenemos hoy nuestro verso. Nuestra lección hoy es liderazgo eficaz. No sé si tengamos ahí la siguiente. Tenemos la referencia bíblica que la anterior, esa. A 1 Corintios 9:24 que dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Nosotros estamos en una carrera, en una carrera a obtener algo que queremos. Nosotros debemos de ponernos siempre metas para poder obtener algo, para que siempre algo nos esté motivando a hacer las cosas, ¿no? Nosotros como humanos somos motivados por las recompensas, ¿no? Y no necesariamente en este caso tiene que haber una recompensa, que el Señor siempre nos recompensa, pero debe de motivarnos el agradecimiento de lo que ya hemos recibido. En este caso no va a ser un premio para recibir, sino que nosotros ya recibimos el premio, que es la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Quiero empezar contándoles, yo sé que todos ya conocemos qué es un ejército. Cada líder de los países necesita tener un ejército que les ayude a mantener el orden, a poder conquistar áreas que quieren de terreno en su país. Y es muy importante, en el ejército hay diferentes rangos cuando usted entra al ejército. Entonces, pero hoy quiero hablar específicamente de los generales. Los generales son una parte vital porque ellos son los que están en un alto rango y ellos llevan mucha responsabilidad a la hora de ir a la guerra. Ellos son los que dicen si se ejecuta o no, o buscar estrategias si esto no está funcionando, cómo deben de ellos de cuidar de su equipo. Entonces, para que su equipo gane. Entonces, tenemos un general del cual yo les quiero hablar este día y es
un general del ejército de Estados Unidos, se llamaba George Patton. Dice que él es considerado uno de los más, uno de los generales más famosos en su área, porque él estuvo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y ayudó a Estados Unidos y sus aliados a tener la victoria en la invasión de Sicilia. Y fue dice, un instrumento para la liberación de Alemania de todos los nazis. So, él ocupó un puesto muy importante, pero así como este general, nosotros podemos, esto es algo real en la vida real, pero en el cristianismo, en la Biblia, nosotros encontramos cómo Dios nos cuenta la historia o nos deja saber la historia que pasó con Josué. Josué fue uno de los generales más famosos de la Biblia. Pudo ejecutar varias conquistas con mucho éxito y dejándose guiar por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el capitán del ejército, dice él mismo en Josué. El capitán del ejército vino y le dio la estrategia cómo tenía que conquistar Jericó. Era una ciudad amurallada y no había cómo, humanamente se encontraba muchos obstáculos para conquistarla, pero el Señor le dio la estrategia de cómo poder conquistar. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Nosotros dice que somos el ejército de Cristo Jesús. La iglesia es el ejército y Dios quiere levantar generales espirituales en nuestro mundo hoy. Usted y yo podemos ser esos generales, que podemos llevar a la conquista, que podemos conquistar la gente, las almas que del infierno, sacarlas del infierno para llevarlas a la luz admirable que es Cristo Jesús. La siguiente, por favor. Dice, para esto, para poder conquistar, vamos a leer los objetivos, perdón. Profundizar en las características de un líder de éxito, aprender algunos principios para poder ejercer el liderazgo sólido y conocer todo lo que un líder puede y debe hacer. Para empezar, un líder debe ser soñador. La siguiente. Debe ser un soñador. Un líder es una persona de fe, como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El líder también de éxito mueve la esfera espiritual al hablar. Nosotros tenemos la autoridad para cambiar la atmósfera donde nosotros estamos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando usted llega a una casa y hay un ambiente, como decimos, que se corta con tijera, aquello pesado, y usted empieza a hablar la palabra de Dios, inmediatamente la atmósfera cambia y las personas están receptivas. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Y para esto, para hablarles de un líder soñador, quiero leerles a la siguiente, por favor, la historia de Hudson Taylor. Disculpen si no tengo la mejor pronunciación, pero dice que este hombre, a la edad de 19 años, Taylor aprendió que podía confiar y obedecer a Dios en cada área de su vida. Había muchas lecciones que aprender, pero él había aprendido que uno podía confiar en Dios por su palabra. Tras 3 años atrás había aceptado a Cristo y confiado en él como su Salvador. A la edad de 16 años, Taylor estaba decepcionado con su vida. Imagínense, a los 16 años. Pensaba que la vida religiosa de sus padres era aburrida, aunque asistía a la iglesia con juicio. Lo que realmente le interesaba eran los caballos, la casa y los lujos. Estando solo en casa y buscando algo que leer, encontró un tratado. No sé si saben lo que es un tratado. Es un panfleto donde habla de la palabra del Señor, de los que se usan regularmente para salir a evangelizar. Eso se encontró él en su casa y comenzó a leerlo. En ese mismo momento
a 70 millas de distancia, su madre estaba orando fervientemente por la salvación de su hijo. Ese mismo día, Taylor oró su primera oración y fue contestada. Se convirtió a Cristo. Orando, esta se convirtió en la pasión de su vida, o sea, en la oración. Dice, hubo tormentas en el mar y liberaciones milagrosas en su viaje de 5 meses y medio a China. Había una guerra civil cuando llegó a Shanghái y los rebeldes tenían el control de la ciudad. Pásame la siguiente. Dice, había incendios, hambrunas es cuando habían hambres, y el joven misionero enfrentó terribles circunstancias pero en sus rodillas, y Dios lo liberó. A la edad de 22, después de estar por 8 meses, también se hizo responsable de proveer para las necesidades de los nuevos misioneros. La familia Parker Taylor ministró en los pueblos, se casó y vio milagros en conversiones en los chinos. Pero en junio del 25 de 1865 comenzó a ministrar a los millones de China, al oeste de las montañas y al sur de las nubes y al norte del lago, al interior de China. Su meta inicial eran 24 obreros. En mayo del año siguiente los 24 zarparon, o sea, se movieron para China. Luego fueron otros 70, luego otros 100 y finalmente más de 800 misioneros ministraron a través de la vasta China. En verdad, este hombre de fe y fortaleza se especializó en mover hombres a través de Dios con la oración. Y eso es lo que nosotros debemos de ser. Una persona que sueña como soñaba este hombre, con muchos misioneros, con mucha gente ganada para el Señor, tiene que empezar por la oración. Tenemos que ser personas que nos mueva la fe, la oración, la palabra de Dios, como vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. También tenemos, el líder es una persona de fe. Y vamos a hablar un poquito de este hombre. Este hombre se llamaba Smith, no sé cómo se pronuncia eso, Wigglesworth. I really don't know. Era un hombre poco impresionante, dice, por los estándares del mundo. Nació en una familia pobre de Manston, Inglaterra, en 1859. Era un analfabeta hasta sus 20. Analfabeta quiere decir que no tuvo estudio, que no sabía leer ni escribir. Hasta los 20 aprendió, y plomero de profesión. Así, cuando le entregó su vida al Señor Jesús a la tierna edad de 8 años, nadie hubiera podido imaginar el impacto que tendría en el mundo. Conocido como el apóstol de la fe, Smith se casó en 1882 con Mary Jane Featherstone, a quien llamaba cariñosamente Polly. Ella fue el amor de su vida, y cuando murió en 1913, Smith estaba devastado. Fue una de las pruebas más grandes de su vida. Su ministerio se caracterizó por su inquebrantable fe en Dios. A veces es fácil leer todo esto, pero yo quiero que usted por un momentito, este es un testimonio grande. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en un caso como este? Ellos eran misioneros, estaban lejos de su hogar, lejos de la gente, y por eso este hombre amaba tanto a su esposa, y de repente él, como vamos a ver la siguiente vez, él hace muchos milagros, él ve muchos milagros, pero su esposa no pudo sanar. La siguiente, por favor. Fue capaz, dice, de creer en lo imposible, pero su mayor preocupación es que Dios era quien debía tener la gloria y no él mismo. En medio de todo lo que pasaba, él lo que quería era que Dios se llevara la gloria, no él mismo. Y dice, su humildad se basaba en una genuina preocupación por no robar aquello que le pertenecía a su Padre Celestial. De las muchas historias que se cuentan de su vida, incluyendo personas regresando de la muerte
oídos sordos que fueron abiertos y prisioneros siendo liberados, hay una historia que ha cautivado la mente y el corazón de muchos cristianos. Esa historia se cuenta a continuación. Con toda seguridad, uno de los más notables milagros fue cuando Smith se estaba quedando en la casa de un sacerdote de la iglesia de Inglaterra. El hombre con quien se estaba quedando no tenía piernas. Y Smith le dijo de repente, vaya en la mañana a comprarse un par de zapatos. Qué locura, ¿verdad? Algo completamente impensado para decirle a alguien que no tiene piernas. Convencido de que Smith estaba completamente loco, el sacerdote se fue a su cama. Pero allí el Señor le dijo, haz como mi siervo te ha mandado. ¡Wow! Pásame la siguiente. Se levantó temprano en la mañana y estaba esperando en la zapatería cuando el dueño llegó a abrirla. Cuando entró, un vendedor se acercó a él a preguntarle cómo podía ayudarlo. Y él respondió que quería un par de zapatos. Y el vendedor, al darse cuenta de la condición del sacerdote, dudó antes de decirle que no podía ayudarlo. Pero el sacerdote, al ver el dilema, le dijo, quiero unos zapatos negros, talla 8, por favor. Y el vendedor regresó con los zapatos y mientras colocaba el muñón en el zapato, el muñón quiere decir el pedazo de pierna, y dice, una pierna y un pie se formaron. Pasó lo mismo con su otra pierna. Esto no sorprendió a Smith y su comentario fue que para Dios no hay diferencia entre sanar una pierna rota y crear una completamente nueva. Después de muchos años de fiel servicio y un ministerio que vio a los enfermos ser sanados, a los muertos regresar a la vida y a los cautivos ser libres, Smith murió en 1949, como correspondía, murió en una iglesia. Estos testimonios son para que nosotros podamos ver que el líder no solo tiene la parte de la fe, sino que puede ayudar a otros a impactar con esa fe. Este hombre tocó a mucha gente por medio de la fe. Yo no sé qué hubiéramos hecho usted y yo, poniéndonos en el lado del sacerdote. Si alguien nos dice, vaya, cómprese un par de zapatos, pero si no tengo piernas, ¿para qué quiero un par de zapatos? Tal vez es lo que hubiéramos dicho, pero el sacerdote vea que fue a la tienda y dice que fue obediente, fue y compró el par de zapatos y se los iba a medir aunque sabía que no tenía piernas. Dice que cuando se los estaba midiendo, la pierna creció. Entonces, a veces esto solo pasa en la esfera de la fe. A veces nos cuesta entenderlo en nuestra mente humana, nos cuesta entenderlo, pero la fe es de esa manera. Cuando usted dice, yo voy a orar por ti y Dios te va a sanar, usted lo tiene que decir convencido de que Dios sana, no dudando, porque dice que nosotros cuando venimos a Dios tenemos que creer que Él existe y que Él hace lo que dijo que va a hacer, porque su palabra lo dice, no porque yo lo diga, no porque el pastor lo diga, no porque otra persona lo diga, sino porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y cuando nosotros creemos a su palabra, cuando nosotros somos fieles a su palabra, nuestra fe crece. Por eso el verso decía, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿De qué nos estamos alimentando? Cuando nosotros nos alimentamos en nuestro diario vivir, a veces, especialmente en este tiempo que está tan de moda lo orgánico, andamos buscando cosas saludables para comer. De la misma manera, en lo espiritual, nosotros tenemos que ser cautelosos con lo que escuchamos allá afuera.
que a veces no va con el espíritu. A veces hay personas que dicen cosas que no vienen ni al caso, que no ayudan a nuestra fe a crecer. Cuando eso pasa, usted venga a la presencia del Señor, busque su palabra, compárelo. Si tiene alguna duda, vaya con su líder y pregúntele. Fíjese que yo escuché este comentario. ¿Qué cree usted que debo de hacer? ¿Cómo cree que debo de creerlo? ¿Cómo puedo yo verlo conforme a la palabra de Dios? Y juntos podemos crecer de esa manera, porque a veces lo que pasa es que nuestra fe es puesta en duda cuando oímos, cuando prestamos nuestro oído a oír comentarios que no van de acuerdo a la palabra de Dios. También el líder de éxito mueve la esfera espiritual al hablar. Como le decía al principio, Dios nos ha dado la autoridad para que podamos hablar su palabra, para que podamos transmitirla, para que cuando lo que usted aprende, para lo que usted lee, lo haga suyo, para que cuando usted lo transmita a otra persona, cuando usted lo da, esa palabra pueda hacerse vida en otra persona. Y tenemos la autoridad para hacer la esfera cambiar. Nosotros podemos, como dice el canto, la atmósfera cambia cuando nosotros hablamos, cuando usted empieza a hablar la palabra, cuando usted empieza a decirle a la persona, Dios te puede cambiar, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere romper todas esas cadenas. Cuando usted empieza a hablar de esa manera, los aires se limpian y la palabra puede llegar a los corazones. Y si no, usted todavía siente alguna opresión, en el nombre de Jesús, ore y diga, Señor, yo limpio los aires de este lugar para que la palabra pueda llegar, para que los corazones puedan escuchar y puedan poner en práctica lo que están escuchando. Entonces, nosotros tenemos la autoridad. ¿Por qué tenemos la autoridad? Porque Dios nos la ha dado por medio de su palabra. Entonces, y cuando hablamos la palabra de Dios, es la palabra la que va a hacer transformar las situaciones, ¿verdad? Dice, hoy quiero que veamos un ejemplo en uno de los generales más grandes de la historia de la Biblia, como les decía, se llama Josué. Vamos a examinar algunas de las características que aplicó Josué en su liderazgo. Dice, la fe tiene ciertos elementos que nos llevan a transformar las circunstancias, creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Porque, como dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es tan importante que nosotros confesemos la palabra, porque lo que yo digo, yo lo escucho y eso se va haciendo vida en mí. Por eso cuando usted quiere aprender un versículo, repítalo, como los niños, repítalo y repítalo y repítalo, porque su mente y su corazón lo están escuchando y esa palabra se hace vida en uno, cuando aún uno mismo la dice, aunque no se la diga a nadie. Pero si usted, como en este caso, usted empieza a hablar la palabra y dice, yo confieso que la palabra de Dios es verdad y se hace vida en mí, entonces usted lo empieza a escuchar y también en usted se hace activa la fe. La fe viene cuando uno tiene contacto directo y constante con la palabra. Eso lo dejo mejor para después, lo tengo para después. La fe viene cuando uno tiene contacto directo con la palabra. La palabra de Dios es la que va a producir esa fe en nosotros, es la que va a alimentar, ese es el alimento firme y constante que nosotros debemos de tener. Por eso es que si usted se siente falto de fe, si siente que anda la fe cayéndose por ahí, que no cree ni en la luz eléctrica, lea la palabra. Es seña que necesita escuchar la palabra. Yo a veces le digo, me hablo a mí misma, digo, hey Janet, necesitas la palabra, necesitas la oración, porque ese es el viejo hombre que quiere venir a reinar, pero en el nombre de Jesús ese viejo hombre se mantiene abajo y la única que va a permanecer
es la palabra de Dios. La Biblia es la única fuente capaz, dice, de producir fe en el corazón del hombre. Es la Biblia, la palabra de Dios, la palabra viviente. Si su respuesta a la palabra es sí, Señor, yo la creo, usted está en el camino correcto, ¿ok? José fue capaz de motivar a su equipo para hacer cosas que ellos no podían. Si nosotros leemos la historia de Josué, podemos ver cómo él motivó a su equipo para trabajar. Vamos a ir, permítame. Dice, en un momento de incertidumbre, cuando el pueblo de Israel perdió a su líder Moisés, José pudo influenciar y motivar a todas las personas a seguir adelante. Adicionalmente, él los lideró para llevarlos al otro lado del río. Eso lo puede encontrar en Josué del 16 al 18. De la misma manera, el avivamiento espiritual de estos últimos días necesita generaciones de líderes equipados para influenciar. Que nosotros podamos influenciar aún en nuestra familia, en nuestros hijos, en los que nos rodean, en los que están en nuestras células, para que podamos seguir adelante, para que podamos ayudar a otros, para que podamos levantar a otros. Eso es lo que necesita el Señor. El Señor hoy quiere que seamos sus brazos para alcanzar a los perdidos, a las personas que andan con tanta necesidad, especialmente en estos tiempos de que viene Navidad y muchas fiestas, que son fiestas a veces que se pasan con la familia. Muchas de las veces la gente se pone triste, viene mucha nostalgia, viene mucha desesperación para otros, y son momentos en los que la gente necesita escuchar que hay esperanza en Cristo, que ellos no están solos, que el Señor está con ellos, que el Espíritu Santo nunca los ha dejado solos y que Él les puede dar el gozo y la alegría para pasar todos estos tiempos. En Josué 17, del 15 al 18, nos relata cómo los hijos de José querían una porción más grande de tierra y fueron a pedirla a Josué, y él les respondió con desafío: ok, si quieren más tierra, vayan y conquístela. Pásame la siguiente. Perdón, no era ese. Mira si es la siguiente. Oh, no, creo que no lo puse entonces. Bueno, y en este caso ellos vinieron a Josué y él les dijo, vayan y conquístenla ustedes. Y ellos le dijeron, pero ese monte está lleno de gente gigante, de gente adoradora a ídolos. Y él les dice en este pasaje, vayan y ustedes la van a conquistar porque Dios está con ustedes. Ustedes lo van a conquistar. Antes de llegar, ellos ya van a caer en sus manos. Y así fue. Entonces nosotros tenemos que tener palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de fe para la gente. Hay mucha gente que está pasando situaciones muy difíciles, pero si usted le dice, ay, pues es que yo no sé qué decirte o me voy a poner a llorar contigo. No, nosotros tenemos la esperanza mejor que puede darle al mundo, que es la esperanza de Cristo Jesús. Él nos puede dar la solución. Usted puede decirle a la persona, yo no tengo la solución en mis manos, pero conozco quién la tiene. Yo tuve una experiencia de una persona que vino conmigo y estábamos platicando y de la nada empezó a llorar y me dice, tengo algo que preguntarle. Yo no sé si usted conoce o qué puede hacer mi hija. Mi hija está pasando una situación muy difícil y me empieza a contar la situación de su hija. Y yo me encontré en una situación que yo no podía decirle qué hacer. Entonces, pero le dije, ¿sabe qué? Yo no tengo la solución, pero conozco a alguien. ¿De veras? Me dice, sí, se llama Jesús. Déjeme orar por usted. Y
pude orar por ella, por su hija, y les estoy hablando de un año después. Ellos han sido completamente transformados. Ha sido un proceso largo, pero ellos han encontrado la paz que solo Dios puede dar. Y eso es lo que nosotros tenemos. Usted no se sienta que no hay palabras que decir. Usted puede decirle, ¿sabes qué? Déjame orar contigo, déjame orar por ti. Y la palabra de Dios dice que Dios está contigo y Él va a estar contigo siempre. Él es el que libera, Él es el que salva, Él es el que sana. Eso lo podemos hacer nosotros. Dice, el líder de éxito, ya terminé la primera clase, ¿verdad? El líder de éxito es alguien que se forja en el fuego y que está dispuesto a pagar el precio. Lo imposible se hace posible. Eso fue lo que hizo Charles Spurgeon. Ponme el de Charles Spurgeon. Ese, dice, él predicó en capillas. Este era, usted lo va a oír en muchos comentarios. Es un hombre muy famoso, fue misionero. Dice, predicó en capillas, en refugios al aire libre, en 3 estaciones de las vías, rodeando Cambridge. Esto es en Inglaterra. En 1852 se convirtió en pastor de una pequeña iglesia bautista en Waterbridge. En 1854 fue llamado a pastorear la iglesia en la calle New Park, Southwark, en Londres. Disculpen la pronunciación. Solo 100 personas fueron a su primer servicio, pero antes de finalizar el año tuvieron que agrandar la capilla. Cuando inauguraron la capilla agrandada, se dieron cuenta que aún era muy pequeña y se proyectaron a construir un gran tabernáculo. Mientras tanto, en 1856, Spurgeon predicó en un auditorio musical de Surrey Gardens en congregaciones de 10,000 personas a la edad de 22 años. Era el predicador más famoso de la época. En 1861, el templo metropolitano de capacidad de 6,000 fue abierto y allí ministró hasta su muerte, conservando su popularidad y poder como prédica. Pásame la siguiente. Este hombre hizo lo imposible posible. Pásame la siguiente. Porque en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Este hombre predicó a más de 10,000 personas sin tener micrófono. En ese tiempo todavía no existían los micrófonos. Pásame la siguiente. Aquí estaba la de Josué. Bueno, puede anotarlo. Josué 17 del 15 al 18. Ahí se narra cómo Josué respondió a los de la tribu de José que querían conquistar la tierra que estaba muy, muy difícil de conquistar, pero él les animó y la pudieron conquistar. Pásame la siguiente. Aquí está la de Spurgeon otra vez. Pásame la siguiente. Dice en Josué, los quiero dejar con esta, Josué 1, 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Los dejo con eso y vamos, si de toda la clase no agarro nada, agarre ese versículo, ¿ok? Josué 1, 8 y 9. Es uno de mis favoritos. Y vamos a pasar ahora a la siguiente clase, que es el arte de ganar. La clase número 7 de este mismo módulo. El poder de una visión. El módulo. Sí, deje ver si aquí está el arte de ganar. El versículo de la referencia bíblica, que viene la siguiente.
el siguiente slide. Es en Proverbios 11:30, la parte B, o sea, la última parte del verso dice, el que gana almas es sabio. Los objetivos, comprender la siguiente, comprender la importancia de ganar a las personas para Cristo, conocer algunos principios que le ayudarán en la labor evangelística y reconocer requisitos de un ganador de almas. Pablo, la siguiente slide. Pablo fue testigo efectivo. Jesús es el único que nació sabiendo cuál era su misión a cumplir aquí en la tierra. Su corazón palpitaba por la redención de las almas. Redención quiere decir comprar. Todo lo que Jesús hacía era para la salvación de nuestras almas. Dejó su trono para venir a enseñarnos sus verdades en nuestro lenguaje, para que nosotros lo podamos entender, y ahora no podemos decir, es que ese lenguaje no lo entiendo, ¿no? Poco antes de ascender al cielo, delegó autoridad y poder a sus discípulos, que era lo que les decía anteriormente. Dios nos dio la autoridad a nosotros. Dice, Él delegó la autoridad y el poder a sus discípulos. Y el éxito de esta tarea dependía de que ellos dieran a conocer este mensaje. Nosotros como discípulos del Señor tenemos esa misma responsabilidad de dar a conocer el mensaje de salvación por el cual Jesús vino a la tierra. Uno de los más grandes hombres en la historia que fue usado por Dios para enseñar el arte de ganar fue el apóstol Pablo. Yo sé que todos conocemos un poquito de quién es Pablo, ¿no? El que antes se llamaba Saulo, fue convertido y el Señor lo transformó en un ganador de almas. Imagínense que de todos los apóstoles, él escribió 13 libros en el Nuevo Testamento. Ahora son los que nos guían en muchas de las situaciones, ¿no? Fue un pionero en alcanzar a los gentiles y ha sido uno de los maestros de doctrina cristiana más influyentes después de Jesús. Algo que me ayudó a mí a iniciar fue entender la bendición de aprovechar cada ocasión para compartir el evangelio. Una de las cosas que nosotros debemos de entender que cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir la palabra, es nuestro deber, podemos decir, que lo debemos de hacer. Es nuestra oportunidad de hacerlo. Dios siempre nos va a poner en lugares específicos, en momentos específicos, con gente específica, donde después van a decir, bueno, yo no sabía ni por qué estaba allí, ¿verdad? Pero el Señor nos pone ahí para que nosotros podamos expresar el amor de Dios a esta persona, para que esta persona pueda oír el mensaje de Dios. Si lo acepta o no, a veces nosotros nos sentimos tristes, pero en realidad es la obra del Espíritu Santo obrando en ellos. Y si ellos dijeran que no, por alguna razón, ya llevan la semilla sembrada. Y cuando la semilla se siembra, nosotros podemos orar que esa semilla germine a su tiempo y que dé fruto a su tiempo también, ¿verdad? Imagínese que cuando usted siembra la semilla, que pone la semilla en un corazón como uno de estos hombres que leímos, que el Señor lo use para ganar un Charles Spurgeon o un Smith, que vayan, sean misioneros y ganen muchas personas para el Señor, ya usted, esa es una corona, una perla en su corona, ¿ok? Pero la importancia de la predicación, vamos a hablar un poquito de eso. Dice el Proverbios 10:30, el fruto del justo es árbol de vida y aquel que gana almas
es sabio, es el que estamos leyendo de primero. Ahora, la importancia de la predicación en Romanos 10:8, la parte B, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Es el mensaje que sale de nuestros labios y debe de ir con la misma unción y con la misma fuerza que salía de los labios de Jesús. Nosotros debemos de pedirle al Señor que Él nos dé esa unción de poder hablar de su palabra. Una de las cosas que usted puede decir, oh, es que yo no sé cómo hablar o no sé qué decir, no sé cómo decirlo. Cuando usted está agradecido con el Señor, usted puede hablar de Él con ese mismo agradecimiento. Solo sea sincero, diga al Señor, miren, yo antes era como decía el ciego, ¿no? Yo antes era ciego y ahora veo. Yo no sé de quién están, qué es lo que ustedes dicen, pero yo les puedo hablar de lo que conmigo ha hecho el Señor. Yo antes era un perdido, antes yo vivía una vida bien desordenada, pero ahora el Señor ha traído orden a mi vida, el Señor ha traído bendiciones, ha bendecido a mi familia, tenemos una familia unida, antes andaban cada uno por su lado, el Señor nos ha restaurado, hoy tenemos un matrimonio estable, tengo, el Señor me sanó, el Señor me liberó, no sé, lo que el Señor haya hecho en su vida, usted, ese va a ser su carta de presentación. Pablo también entendió la siguiente, por favor. Entendió, en este caso dice, entendió que era un privilegio y no una carga. O sea, Pablo entendió que era un privilegio hablar del Señor. ¿Cuántas personas conoce usted de las cuales usted pueda decir es un privilegio hablar de Él o presentarlo a Él? Tal vez son muy pocas. Pero cuando usted tenga la oportunidad de hablar del Señor, dígale, Señor, para mí es un privilegio poder hablar de ti y contar de ti lo que tú has hecho en mi vida. Él era un testigo eficaz. Dice en Primera de Corintios 9:17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, decía Pablo, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea que de alguna manera nosotros vamos a hablar del Señor. A veces bueno o malo, lo hacemos de buena voluntad porque queremos hacerlo, o aunque sea de mala voluntad, pero lo tenemos que hacer. Porque eso es lo que llega el momento en que se presenta la oportunidad y usted es el único que conoce de Dios. Y entonces usted aprovecha esa oportunidad, aunque tal vez usted no la estaba buscando, pero es la oportunidad de que el Señor lo puso en ese lugar, hay que aprovechar la oportunidad. La siguiente, por favor. Dice, no tenía intereses personales. ¿Qué quiere decir con esto? Primera de Corintios 9:19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, que él no estaba predicando por ganar un estatus en la política o ganar cierto dinero, sino porque le era encomendada, dice, porque él era siervo del Señor. Si nosotros somos siervos del Señor, a veces es fácil cantar, Señor, soy tu siervo, he aquí tu siervo, pero cuando nos toca ser siervos es cuando nosotros ponemos primero a Dios, su voluntad es primero antes que la mía. Pablo expresó, dice, que uno de los principios, que se había propuesto como meta predicar la palabra de Dios. Él quería predicarla, dice, predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Él expresó que su llamado era solo predicar la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. La siguiente, tenía un corazón de siervo.
¿qué significa tener un corazón de siervo? Un corazón de siervo es un corazón humilde, un corazón que se deja guiar, que se deja moldear. Primera de Corintios, la siguiente creo que es. Primera de Corintios 9:19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. O sea, me he hecho esclavo de todos. Les sirvo a todos. Lo que hacía Jesús. Dice que Jesús vino para servirnos. Él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se hizo siervo, se humilló para servirnos a usted y a mí. Nos sirvió como nuestro Salvador, como para expiar nuestros pecados, ¿verdad? Perdón. Pablo expresó que uno de los principios de ser ganador de almas es tener corazón de siervo, porque así puedes detectar las necesidades de las personas y suplirlas aún por encima de las tuyas propias. Lo que quiere decir es que cuando uno tiene corazón de siervo, puede identificarse con las necesidades de la gente. Porque si usted conoce a alguien que está enfermo, pero usted nunca ha estado enfermo, no sabe lo que es estar enfermo, entonces usted no va a tener compasión de esta persona. Pero si usted tiene un corazón de siervo, usted va a poder compadecerse, poder orar por ellos, va a poder ayudarles en lo que usted pueda ayudar. Dice, ahora tenemos unos consejos para ganar personas. Primero, hacer de ganar un estilo de vida. Que no sea algo que es forzado, sino que cuando es su estilo de vida, usted no lo tiene que forzar. Perdón. Cuando usted tiene algo que es suyo propio, no lo forza, ¿no? Entonces usted lo hace ya como lavarse los dientes. Sabe que lo hace y no hay que estarle recordando, ¿no? Sino que es su estilo de vida. Especialícese en la estrategia que Dios le dé. A cada uno de nosotros, Dios nos ha dado nuestra propia forma de ser. Unos hablamos mucho, otros hablamos poquito, otros son más extrovertidos, son menos extrovertidos. Sea cual sea su carácter, Dios no quiere que usted lo cambie. Con su carácter, con su estilo de vida, Dios le puede dar la estrategia para ganar a esas personas, porque esas personas a las que usted va a llegar, tal vez yo no puedo llegar, porque no compaginan conmigo, pero con usted sí. Entonces Dios lo quiere usar a usted en esa área donde usted está, con su forma de ser, con su estilo de vida, con su manera de ser, con su personalidad. También visualice cuántas personas quiere ganar. Por eso en la iglesia trabajamos con metas y usted puede decir cuántas quiere ganar. Señor, yo quiero ganar 100 personas o quiero ganar una persona cada semana o una persona al mes o 5 personas al mes. La meta que usted se ponga, empiece a visualizarla y empiece a orar sobre ella. Perdón por la mala escritura, dice establezca, era la E en vez de la T, establezca metas, que era de lo que estaba hablando, establecer metas. Y programe ayunos, oración e intercesión. Porque nada de lo que está arriba va a funcionar si nosotros no ayunamos, no oramos y no intercedemos. El ayuno y la oración van a ser nuestros aliados en todo momento. La intercesión, orar por esas personas primero, orar que el Señor toque las puertas, que el Señor abra los corazones, que el Señor nos ponga la palabra, que el Señor nos ponga en el momento y en el lugar preciso donde tenemos que estar para conquistar esas personas. Entonces, este va a ser nuestro aliado. La siguiente, por favor. Y requisitos para ganar.
¿Qué se necesita de nosotros? Santidad primero. Si quiero ser usado por Dios, debo de apartarme en santidad. Santidad, santo significa ser apartado. ¿Apartarme de qué? De todo aquello que me aleja de Dios. Apartarme del pecado, apartarme de cosas que no me ayudan a conquistar la meta. Espiritualidad, tener sensibilidad al Espíritu Santo. Si nosotros nos apartamos para el Señor, nuestro cuerpo va a estar disponible, nuestro oído va a estar sensible al Espíritu Santo cuando Él nos hable y nos diga, ve y toca esa puerta, háblale de Dios, lee tal versículo a esa persona, dile que Dios le ama. Entonces, la espiritualidad nos va a ser sensibles al Espíritu Santo. La fe, sí necesitamos fe, mucha fe. No miramos las circunstancias, no miremos el momento que tenemos ahorita, sino siempre mirando lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Vamos a conquistar porque Dios lo dijo. Vamos a ganar porque Dios lo dijo. Vamos a tener eso porque ya Dios nos lo dio a nosotros. Dependencia total de Cristo. Yo creo que no necesita gran explicación, ¿va? Depender totalmente de Dios y determinarse de conocer al Espíritu Santo. No podemos ejercer el ministerio sin la ayuda del Espíritu Santo porque el ministerio es de Dios. ¿Quién mejor aliado que tenerlo a Él para que nos guíe? Para terminar, un ganador de almas es aquella persona que siente un amor muy especial por los perdidos. Ahora el reto es, ya pertenezco al ejército de Dios. Entonces, debo ahora asumir mi puesto. Hoy debemos determinarnos a ser hombres y mujeres soñadores, de fe, y que nuestra palabra tenga la autoridad para transformar la atmósfera. Vamos a orar. Pero antes quiero recordarle, estas clases son esenciales y los han estado preparando todo este tiempo. Pero viene el reencuentro y yo sé que ustedes están preparados para poder ir al reencuentro. Hable con su líder si usted todavía no se ha anotado, hable con su líder al respecto y dígale, yo quiero empezar a poner en práctica todo lo que he estado aprendiendo, porque eso es para lo que he estado poniendo todo este tiempo, ¿no? Para aprender a servir mejor al Señor. Y hoy le vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos ayude a ser soñadores, a ser de fe y a poder hablar a poder transformar la atmósfera con nuestra palabra. Señor, en este momento yo pongo en tus manos de amor a cada persona que me escucha. Te pido, Espíritu Santo, que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos ser hombres y mujeres que sueñan con las multitudes, que sueñan con ganar a los perdidos, que sueñan, Señor, con el ministerio que tú encomendaste a los discípulos, de predicar el evangelio a toda criatura, de llevar el mensaje de salvación. Señor, ayúdanos a tener esa fe siempre viva, esa fe activa, esa fe, Señor, para ponerla en práctica y para poder, Señor, con nuestras palabras, transformar la atmósfera de las personas que están necesitando oír un mensaje especial, para poder escuchar una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que aliente. En el nombre de Jesús, yo ahora, Señor, pongo en tus manos de amor a cada uno y que cada uno hoy proponga en su corazón, Señor, poder conquistar las multitudes para ti. Amén. Bendiciones, que el Señor les bendiga. Sé que